Cuando Daniel abrió la carta pegada en su puerta, supo que todo había terminado. 2 meses sin pagar el alquiler. 2 meses de silencio, de promesas rotas, de esperanza muriendo poco a poco. No imaginaba que esa noche, buscando ayuda, iba a cruzar una línea que cambiaría su vida y su forma de amar. Cuando Daniel encontró el sobre blanco pegado a su puerta, supo que había llegado el final. No hacía falta abrirlo. Su nombre estaba escrito con letra mayúscula, exacta, como una sentencia. Pero lo abrió igual. Aviso de desalojo. 2 meses de impago. Tiene hasta el domingo para abandonar la vivienda. Firmado Mateo Rivas. La fecha le golpeó como un puño. 3 días. 3. Y no tenía a dónde ir. Volvió a leer el papel como si pudiera encontrar una cláusula oculta. Si el inquilino realmente lo intenta, puede quedarse. Pero no estaba. Solo silencio y esa maldita firma. Apoyó la espalda en la puerta. Las piernas no respondían. Afuera, el pasillo del viejo edificio parecía contener la respiración. El mismo edificio donde había encontrado un rincón de paz cuando su familia lo echó por ser quien era. El mismo al que llamó hogar cuando ya no le quedaba nadie. Daniel había llegado a Valencia huyendo de un pueblo que lo había señalado con el dedo. Encontró este piso casi por casualidad. Viejo, sí, pero suyo. Sin miradas juzgando, sin voces gritándole pecador por la espalda. Y ahora, otra vez, estaba a punto de quedarse sin nada. Entró. Todo estaba en su lugar. El colchón en el suelo, el hervidor en la cocina, el sofá que alguien le regaló cuando llegó. Miró sus cosas y pensó: todo cabe en 2 bolsas. El pensamiento lo asustó más que el papel. Desde que lo despidieron de la cafetería hacía 2 meses, había dejado currículums por media ciudad, supermercados, bares, incluso un taller. Pero nada. Siempre la misma frase: te llamaremos. Y el teléfono, mudo. La esperanza se le agotaba como el arroz en la despensa. Sentado en el sofá, sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban. No era solo la deuda, era la sensación de volver al punto cero, como si todo el esfuerzo por construir una vida se deshiciera en segundos. ¿Y ahora qué?, pensó. ¿Dormir en un albergue? ¿Volver a casa de su padre y escuchar «te lo dije»? ¿Vender lo poco que tiene? Se levantó de golpe. No podía rendirse así. Aún le quedaba una opción: hablar con Mateo. Mateo Rivas era el propietario del edificio. Vivía en la planta baja, en el 1A. No era un hombre simpático, pero tampoco cruel. Tenía fama de justo. Arreglaba las goteras sin cobrar, ayudaba a la anciana del 2C a cargar las bolsas, pero también era de los que ponían avisos sin pestañear. Daniel dudó en el umbral. El cielo estaba encapotado y el olor a lluvia empezaba a llenar el patio interior. La luz del porche de Mateo seguía encendida, como siempre. Respiró hondo y tocó la puerta. Tardó unos segundos. Luego se oyeron pasos y la puerta se abrió. «Daniel», dijo el hombre sin sorpresa. «Recibí la carta», respondió él sin rodeos. Mateo asintió. «Lo siento, no es algo que disfrute. Solo necesito un poco más de tiempo. Estoy buscando, de verdad. Tengo entrevistas. Puedo pagar en cuanto...». Mateo levantó una mano, tranquilo. «Sé que lo intentas, pero son 2 meses, y la situación no mejora. Tengo gastos, impuestos...». «No tengo a dónde ir», interrumpió Daniel, y su voz se quebró. Mateo lo observó con una calma inquietante. No había juicio en su rostro, pero sí una especie de cansancio, como alguien que ha visto este momento muchas veces. «Te doy hasta el domingo», dijo finalmente. «¿Solo 3 días? Es más de lo que exige la ley». El silencio que siguió fue denso, incómodo. El sonido lejano de una televisión en otro piso parecía burlarse de ellos. «Gracias», murmuró Daniel al fin. «Buena noche», respondió Mateo y cerró la puerta con suavidad. Daniel volvió a subir. Sus piernas se sentían de plomo. Dejó el sobre la mesa y se sentó otra vez, el corazón golpeando lento pero fuerte. Miró la carta, la dobló con cuidado y la guardó en el cajón.
como si guardar el problema lo hiciera desaparecer. Pero no desaparecía. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, se veía arrastrando sus bolsas por la calle. Recordó el frío de las noches en el parque cuando llegó a la ciudad. Recordó las palabras de su madre. Así no vas a tener futuro. Y dolía. Cuando el reloj marcó las 3, se levantó. Necesitaba hacer algo. Pensó en vender su portátil, en pedirle dinero a ese ex que aún tenía guardado en WhatsApp, en escribir a su tía en Zaragoza. Pero todas las opciones sabían a derrota. Y entonces, contra todo, volvió a pensar en Mateo. No como el dueño del edificio, sino como alguien que también vivía solo. Alguien que, según los chismes, no superó la muerte de su esposa hace años, que pasaba las noches en silencio arreglando cosas que no se rompían. Quizá, pensó Daniel, también él estaba tan perdido como yo. Afuera comenzó a llover. La lluvia seguía cayendo cuando Daniel volvió a bajar. No sabía exactamente qué buscaba. Quizá esperanza, quizá solo un rostro que lo mirara sin juicio. Esta vez no dudó tanto. Golpeó la puerta de Mateo con fuerza contenida. ¿Sí? La voz vino desde adentro, apagada. «Soy yo, solo quiero hablar», dijo Daniel. La puerta se abrió. Mateo lo miró en silencio unos segundos, luego se apartó. Daniel entró. El aire olía a humedad y café viejo. No dijo nada al principio, solo se sentó, los hombros tensos, el corazón golpeando rápido. «No vengo a pedirte más días», dijo al fin. «Vengo a decirte que estoy buscando una salida, que no soy un parásito». Mateo lo observó. No había burla en su rostro, solo una expresión difícil de leer. «No creo que lo seas». «Entonces, ¿por qué esa carta? ¿Por qué así? ¿Sin hablar antes? ¿Sin aviso?» Mateo entrelazó las manos, pensativo. «Porque a veces es más fácil escribir que enfrentar. Porque pensé que lo entendías». Daniel se mordió el labio. Tenía ganas de gritar, pero la voz se le iba quedando atrapada en la garganta. «Yo vine a esta ciudad para empezar de cero, para dejar atrás todo lo que me destrozaba, y ahora estoy otra vez en el borde». «¿Y qué esperas de mí?», preguntó Mateo sin dureza, pero sin suavidad. «No lo sé. Algo, cualquier cosa que no sea ese papel». El silencio se volvió incómodo. Un zumbido del refrigerador rompía la tensión, pero no bastaba. Mateo se levantó. Caminó unos pasos. Luego, sin mirarlo, habló. «Podría perdonarte la deuda». Daniel lo miró desconfiado. «¿Cómo?» «Podrías quedarte, sin pagar, sin fecha límite. Pero...» Daniel esperó. Sabía que había un pero. El tipo de pero que arrastra consecuencias. «Solo te pido algo a cambio», dijo Mateo finalmente, y su voz bajó un tono. «Una noche. Solo una». Daniel no respondió. El mundo pareció detenerse. «¿Lo dices en serio?» Mateo asintió sin mirarlo. «No te estoy forzando. Puedes decir que no. Pero es lo único que puedo ofrecerte». Daniel se levantó furioso. «¿Tanto valgo para ti? ¿Un mes de renta por una noche?» «No es eso», respondió Mateo por fin levantando la mirada. «No se trata de sexo, ni de poder. Se trata de no estar solo. Una vez. De sentir algo, aunque sea equivocado». Daniel temblaba. De rabia, de miedo, de vergüenza. «No soy un favor, no soy una solución rápida para tu vacío». «Y yo no soy un monstruo», dijo Mateo. Pero ya era tarde. Daniel salió sin cerrar bien la puerta. Subió las escaleras de 2 en 2, como si el aire abajo estuviera envenenado. Ya en su piso se dejó caer en el suelo. No lloró. No podía. Solo sintió el peso del mundo hundiéndolo. Pasaron horas. Afuera la lluvia se volvió tormenta. Adentro todo estaba en silencio, salvo por el goteo de la canilla mal cerrada. En algún momento se preguntó si lo que sentía era indignación o miedo de aceptar. Miedo de que en el fondo una parte de él lo había considerado. Y eso era lo peor. A la mañana siguiente se levantó sin haber dormido. No desayunó, no habló con nadie. Salió a la calle sin rumbo, fingiendo tener una entrevista más. Pero no buscaba trabajo. Solo huía.
Caminó hasta la playa. Se sentó en el muelle, con los pies colgando, viendo el agua chocar contra los pilares. El viento le mordía la cara, pero no se movía. Intentaba entender cómo todo había salido tan mal tan rápido. Recordó a su madre, cuando lo echó con una sola frase: «No quiero eso en mi casa». Recordó dormir en la estación de tren con la mochila de almohada. Recordó la sensación de libertad cuando firmó su primer contrato de alquiler. Y ahora todo volvía a repetirse. Otra vez el rechazo. Otra vez el borde. Regresó al edificio al caer la tarde. Subió sin mirar hacia el 1A. En su puerta no había sobres, pero sí un paquete. Pan, leche y una nota. Para cuando tengas hambre. No sabía si sentirse agradecido o humillado. Pasó el resto del día encerrado. No encendió la luz, no tocó la comida. Cuando la noche cayó y todo se volvió sombra, pensó en lo que Mateo había dicho. No era deseo, no era abuso, era soledad. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Porque entendía esa soledad, porque la sentía todos los días. A medianoche se levantó. No sabía qué lo impulsaba, quizá el miedo, quizá el instinto. Bajó. Frente a la puerta de Mateo dudó. Quiso irse, pero no lo hizo. Golpeó suavemente. Esperó. La puerta se abrió. No hablaron, solo se miraron. «No vine por eso», dijo Daniel. «Lo sé», respondió Mateo. «Pero tampoco quiero seguir huyendo. No hubo trato, no hubo exigencias. Solo dos personas rotas en un mismo lugar. El resto de la noche no se puede contar en palabras, porque no hubo cuerpo contra cuerpo, sino alma contra alma. Ni lujuria, ni posesión. Solo tacto, respiración, y ese momento en que dos silencios se reconocen». El amanecer llegó sin ruido. Daniel despertó antes que el sol, con la mente aún flotando entre la calma y el miedo. Había pasado la noche junto a Mateo, pero no como quien comete un pecado, sino como quien sobrevive a una tormenta. Sin embargo, la claridad del día trajo consigo la duda. Lo que en la oscuridad parecía alivio, con luz se volvió peso. Se vistió en silencio y se marchó sin mirar atrás. Al salir, el aire olía a tierra mojada, y el edificio parecía observarlo. Subió las escaleras, cada peldaño más frío que el anterior. En su piso todo seguía igual, pero ya nada lo era. Pasó la mañana sentado junto a la ventana, viendo la gente pasar. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero él sentía como si todo el mundo lo supiera. El silencio del edificio era distinto, más denso, como si las paredes hubieran aprendido un nuevo secreto. No bajó en todo el día. No comió. Solo pensó. Por la tarde, cuando fue a recoger el correo, escuchó voces en el patio. Dos vecinas hablaban junto a los buzones, sin molestarse en bajar el tono. «Te digo que lo vi salir del 1A al amanecer», decía una. «Y no fue por una reparación». «Pobre hombre», respondió la otra. «Desde que murió su mujer, se volvió raro, pero no pensé que tanto». Y él, el chico, siempre tan callado, ¿quién lo diría? Daniel sintió que el aire se le cortaba. No hizo ruido, solo dejó caer las cartas dentro del buzón y subió de nuevo. Las voces siguieron, cada palabra clavándosele como una aguja. Ya está. El rumor había nacido. Esa noche Mateo no subió. Ni un mensaje, ni un golpe en la puerta. Y él tampoco bajó. El silencio entre ambos se alargó como un hilo tenso a punto de romperse. Los días siguientes fueron iguales. Daniel apenas salía. Cuando lo hacía, notaba miradas, algunas curiosas, otras cargadas de reproche. La vecina del segundo dejó de saludarlo. El anciano del tercero evitaba cruzarse con él en las escaleras. El edificio, que antes era refugio, se había vuelto un tribunal. Una tarde, mientras bajaba la basura, se cruzó con Mateo en el pasillo. Ambos se detuvieron, inseguros. Ninguno sabía qué decir. Mateo fue el primero en hablar. «He oído cosas», murmuró. «Yo también», respondió Daniel con voz seca. «No me importa lo que digan». «A mí sí, porque no puedo esconderme como tú». Mateo asintió, dolido. «Tienes razón,
pero tampoco puedo defenderte sin que piensen que es verdad. El silencio volvió a caer, pesado. Daniel dejó la bolsa a un lado y se marchó sin mirar atrás. Esa noche la rabia le quemaba por dentro. No por el rumor, sino por sentirse otra vez en el lugar de siempre. Señalado, juzgado, reducido a una etiqueta. No podía permitirse ese lujo. No otra vez. Al día siguiente decidió irse. Empacó lo poco que tenía y bajó al patio. Mateo estaba allí, arreglando una lámpara, como si nada hubiera pasado. Cuando lo vio con las bolsas, se detuvo. ¿Te vas? No pienso quedarme donde todos me miran como si fuera una historia sucia. Mateo soltó las herramientas. No quiero que te vayas por esto. No se trata solo de eso. Se trata de no volver a te esconderme. No pienso pasar mi vida pidiendo perdón por existir. Mateo bajó la mirada. Tampoco yo. Pero he pasado tanto tiempo callando que ya no sé cómo hablar sin destruir algo. Daniel se acercó un paso. Entonces aprende. Empieza ahora. Hubo un largo silencio. Solo el zumbido de la calle y el crujido de la lámpara en su mano. Luego Mateo habló, bajo pero firme. Yo hablé con ellos. Dije que nada de lo que dicen es cierto. ¿Y lo creyeron? No, pero al menos ya no me escondo. Daniel sintió una mezcla extraña de rabia y ternura. No tenías que protegerme. No lo hice por ti, lo hice por mí. Ya basta de dejar que los demás decidan quién soy. Por primera vez lo miró sin miedo. Había algo nuevo en sus ojos. No vergüenza, sino cansancio de fingir. Daniel dejó caer las bolsas. Quizá aún no sea tarde para quedarme, dijo, pero no como antes. Mateo dio un paso hacia él. Entonces quédate, pero libre, sin deuda, sin silencio. No hubo abrazo ni gesto dramático, solo un entendimiento. Dos hombres que, entre el ruido de los rumores, habían decidido no seguir siendo víctimas. Esa noche Daniel volvió a subir a su piso. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no debía huir. Encendió la luz, abrió la ventana y dejó que entrara el aire del mar. En el patio escuchó a Mateo cerrar la puerta del taller. No necesitaban hablar. Las paredes seguirían murmurando, los vecinos seguirían observando, pero algo había cambiado. Ya no eran sus jueces, eran solo ruido. El rumor no se apagó. Creció como una mancha en la pared, imposible de borrar. Cada día traía una nueva versión, más cruel, más inventada. Algunos decían que Daniel chantajeaba a Mateo, otros que Mateo lo había corrompido. Nadie preguntaba, solo repetían. Daniel intentó ignorarlo. Caminaba con la cabeza alta, pero dentro sentía cómo el miedo lo apretaba otra vez. El mismo miedo que lo había hecho huir de casa años atrás. Una tarde, al volver del supermercado, encontró pintadas en la puerta del edificio palabras torpes escritas con rabia. Vergüenza, perversión, viejo enfermo. Soltó la bolsa sin darse cuenta. En ese momento apareció Mateo. Se quedó mirando el muro, sin hablar. Luego tomó un trapo y empezó a limpiar. «No lo hagas tú», dijo Daniel. «Es mi casa», respondió él, sin levantar la voz. Los dos frotaron hasta que la pintura se convirtió en mancha. Nadie los ayudó. Las ventanas del edificio permanecían cerradas, pero sabían que detrás había ojos. Esa noche Mateo tocó su puerta. No traía nada en las manos, solo cansancio. «Voy a vender el edificio», dijo sin rodeos. Daniel lo miró sorprendido. «¿Por ellos?» «Por mí. Ya no quiero vivir rodeado de miedo ajeno». Daniel sintió un golpe seco en el pecho. «¿Y yo?» «Tú tendrás que buscar otro sitio, pero esta vez no te dejaré solo. Puedo ayudarte a empezar de nuevo, lejos de aquí». Daniel se rió sin humor. «Siempre huyendo, ¿no?» Mateo no contestó. El silencio se alargó. Fuera, un trueno rompió el cielo. «No pienso esconderme más», dijo Daniel finalmente. «Ni por ellos ni por ti». Mateo se sentó, cansado. «No todos tenemos tu coraje». «No es coraje», respondió.
Es hartazgo. Durante días la tensión fue insoportable. Algunos inquilinos dejaron de pagar diciendo que no querían vivir en un sitio manchado. Otros se marcharon sin decir nada. El edificio se vaciaba poco a poco. Una mañana la policía apareció. Una vecina había denunciado conducta indecente. No había pruebas, solo chismes. Los agentes revisaron documentos, hicieron preguntas y se marcharon sin encontrar nada. Pero la vergüenza quedó flotando. Esa noche Daniel bajó al taller donde Mateo guardaba sus herramientas. Lo encontró sentado, mirando el suelo. «Vinieron por mí», dijo Mateo sin levantar la cabeza. «Lo sé, pero no encontraron nada». «No hace falta que encuentren, ya me juzgaron». Daniel se acercó. «Entonces diles que te equivocas, que no eres lo que dicen». Mateo lo miró, por primera vez en días, con una calma triste. «¿Y si sí lo soy? ¿Si sí te quise, aunque no debí?» Daniel respiró hondo. Entonces al menos fue verdad, y la verdad no debería dar miedo. Por primera vez, Mateo sonrió. No de alegría, sino de alivio. Al día siguiente, Daniel colocó un cartel en la entrada del edificio. «Este lugar no necesita vergüenza, necesita respeto». Nadie lo arrancó, aunque todos lo vieron. Por la tarde, un periodista local se presentó buscando declaraciones. Daniel lo recibió en la puerta. «¿Qué quiere saber?», preguntó. «Dicen que aquí hubo un escándalo». «No hubo escándalo», respondió. «Solo 2 personas intentando no hundirse». La nota se publicó esa misma semana. Titular pequeño, palabras neutras, pero suficientes para romper el silencio. Poco a poco las miradas cambiaron. No se volvieron amables, pero sí menos seguras de su propio odio. Mateo, sin embargo, ya había tomado su decisión. Vendió el edificio a una empresa. Los nuevos dueños llegarían en un mes. «Es lo mejor», dijo él mientras firmaba los papeles. «¿Y qué harás?», preguntó Daniel. «Irme al pueblo donde nací. Nadie me recuerda allí. Puedo volver a ser invisible». «¿Eso quieres?», preguntó Daniel sin disimular la decepción. «Quiero descansar». Esa noche cenaron juntos por última vez. Hablaron poco. No había rencor, solo una especie de aceptación tranquila. Cuando se despidieron, Mateo le dijo: «No dejes que te definan». «Tú tampoco», respondió Daniel. Días después, el edificio amaneció con las persianas del 1A cerradas. Mateo se había marchado sin avisar. En la puerta dejó un sobre. Dentro, la copia del contrato de venta y una nota. «El apartamento 3B ahora es tuyo. Nadie puede echarte. Cuídalo mejor que yo». Daniel se quedó mirando el papel mucho tiempo. No lloró, no sonrió. Solo sintió el peso exacto de lo que significaba. Libertad comprada con valentía, no con favores. Esa noche salió al patio. El aire olía a verano. El cartel seguía en la puerta, manchado por la lluvia pero visible. Subió la vista y vio las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había perdido y en lo que sin darse cuenta había ganado: el derecho a existir sin permiso. El miedo seguía allí, pequeño, persistente. Pero ya no mandaba. El edificio cambió de manos, pero Daniel siguió allí. No porque no pudiera irse, sino porque por primera vez sentía que no debía hacerlo. Las voces que antes lo señalaban se apagaron poco a poco. Los nuevos inquilinos no sabían su historia. Para ellos era solo el chico del tercero. Y eso bastaba. Consiguió trabajo en una librería del barrio del Carmen. El sueldo era modesto, pero suficiente. Cada mañana abría las persianas, saludaba a los vecinos, ordenaba libros con manos que ya no temblaban. No necesitaba esconderse detrás de un perfil discreto ni fingir neutralidad. Era, por fin, alguien completo. A veces pensaba en Mateo, no con tristeza, sino con una calma que antes no conocía. Sabía que no volvería, que aquel adiós había sido definitivo, pero algo de él seguía presente. El silencio compartido, las palabras que no necesitaban explicación, la forma en que lo miraba como si aún quedara esperanza en medio del cansancio.
Un día, mientras revisaba el correo de la librería, encontró un sobre sin remitente. El trazo de la letra le resultó familiar. Dentro había una hoja doblada con cuidado y una fotografía antigua. Un puerto, un faro y el cielo enrojecido al atardecer. La carta decía: «No busques el lugar donde estoy, porque no hay dirección que pueda explicarlo. Aquí el mar suena distinto. No juzga, solo recuerda». Pensé en venderlo todo y desaparecer, pero entendí que el silencio solo sirve si deja espacio para algo más. No me arrepiento de nada, Daniel. Lo que hicimos, lo que dijimos, incluso lo que callamos, me enseñó más que todos mis años de soledad. Ojalá el mundo fuera menos cruel con los que se atreven a sentir. Cuida ese edificio, no como símbolo, sino como hogar para los que aún buscan uno. Si alguna vez te pesa el pasado, abre la ventana y escucha. El viento que llega del mar trae lo que no supimos decir. M.R. Daniel leyó las líneas varias veces. No había tristeza en ellas, solo verdad. Guardó la carta en el mostrador, se sentó y permaneció un rato sin moverse. No lloró, no podía. Había algo más grande que la pena: la gratitud. Esa noche volvió al edificio y subió al tejado. Desde allí se veía toda Valencia iluminada, respirando. Pensó en los primeros días, en el miedo a ser descubierto, en el sobre pegado a su puerta. Pensó también en cómo, de todas las pérdidas, aquella fue la única que le devolvió algo: la dignidad. El cartel que había puesto meses atrás seguía en la entrada, gastado por la lluvia. Lo arrancó con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Ya no lo necesitaba. No porque el respeto hubiera ganado, sino porque él ya no lo pedía. Lo exigía con solo existir. Con el tiempo, la librería prosperó. Daniel empezó a organizar lecturas y encuentros sobre diversidad y derechos. Algunos vecinos del antiguo edificio acudían en silencio, escuchaban y se marchaban con algo distinto en la mirada. No había discursos, solo historias. Historias como la suya, que hablaban de segundas oportunidades y del precio de callar. Una tarde, mientras cerraba la tienda, un chico joven se le acercó. Le recordó a sí mismo años atrás, nervioso, con miedo de decir quién era. «¿Es cierto que usted vivía en el edificio Rivas?», preguntó el chico. Daniel asintió. «Dicen que allí pasó algo raro». «Pasó algo humano», respondió. «Lo bastante humano para cambiarme». El muchacho sonrió con timidez. «Gracias. No sé por qué, pero necesitaba oír eso». «A veces», dijo Daniel, «basta con escuchar que sobrevivir también es una forma de valentía». Cuando el chico se fue, Daniel apagó las luces y salió. Caminó hasta el puerto. El mar estaba en calma, igual que en la foto. Se sentó en un banco y sacó la carta de Mateo. La leyó por última vez antes de dejarla volar con el viento. Las palabras se dispersaron en el aire, mezclándose con el ruido de las olas. No era despedida, era continuidad. Al volver a casa, subió las escaleras sin prisa. En la puerta del 3B, la suya, había un nuevo papel pegado. Una nota breve, escrita a mano. «Gracias por no irte. M». No supo quién la había dejado ni cómo había llegado. Tal vez era una broma, tal vez no, pero sonrió. Apoyó la frente contra la puerta y susurró: «Gracias a ti». Entró. Encendió la luz. El silencio lo recibió, pero ya no dolía. Era un silencio distinto, lleno de memoria. Dejó el cartel viejo sobre la mesa, se sirvió un café y miró por la ventana. Fuera la ciudad seguía viva. Dentro él también.